Queridos amigos, familia de buscadores de verdad y propósito, es un honor enorme tenerlos aquí hoy, en este espacio sagrado de reflexión y crecimiento. Si usted está aquí, no es casualidad. Su intuición, su alma, su deseo de comprender las profundidades de la vida, lo han traído a este preciso momento. Y hoy, vamos a desenterrar una historia que no solo transformará su perspectiva sobre la justicia y las consecuencias, sino que le revelará una verdad poderosa sobre su propio camino y el inmenso valor de vivir con integridad. Mire, la mayoría de nosotros hemos escuchado la trágica historia de Juan el Bautista y su cruel final a manos de Herodes. Es una narrativa impactante, sí, pero lo que pocos realmente exploran es lo que sucedió después. Lo que vino después para Herodes. Porque la justicia divina, mis queridos, no siempre se manifiesta con truenos y relámpagos inmediatos. A veces, es una sinfonía sutil, pero ineludible, de eventos que se orquestan en el telar del tiempo, revelando las consecuencias de nuestras decisiones más profundas. Prepárense, porque lo que vamos a desvelar hoy es una lección maestra sobre el poder de la integridad, el peligro de la debilidad moral, y la inquebrantable promesa de que nada de lo que hacemos pasa desapercibido en el gran esquema del universo. Si esto resuena con usted, si siente esa punzada de curiosidad, esa sed de comprensión más allá de lo evidente, entonces quédese conmigo hasta el final. Porque aquí está lo que nadie te cuenta sobre la venganza divina contra Herodes, y por qué es más relevante para su vida hoy que nunca. Imagine conmigo. Retrocedamos en el tiempo, a una época de reyes, profetas y pasiones desbordadas. Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea. Un hombre de poder, de influencias, pero también, y esto es crucial, un hombre atormentado por sus propias inseguridades y los caprichos de su corte. Este no era un rey que viviera en paz consigo mismo. No, Herodes era un equilibrista constante entre su ambición, sus deseos carnales y, curiosamente, una extraña fascinación por la verdad. Porque la verdad tiene esa propiedad, ¿verdad? Aunque duela, aunque moleste, ejerce una extraña atracción incluso sobre aquellos que intentan suprimirla. En este escenario, aparece Juan el Bautista. Una figura silvestre, vestida con pelo de camello, comiendo langostas y miel silvestre. Un hombre sin filtros, sin adornos, cuya única moneda de cambio era la pura e indomable verdad. Juan no tenía miedo de llamar al pecado por su nombre, incluso si ese pecado estaba sentado en un trono. Y ese era precisamente el problema. Juan había denunciado abiertamente la unión ilícita de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Un acto de audacia que le costó su libertad, sí, pero que, paradójicamente, le ganó el respeto, o al menos el temor, del propio Herodes. Ahora, piénselo por un momento. Herodes no era un hombre tonto. Reconocía en Juan a un hombre justo y santo. Le gustaba escucharlo. De hecho, dice la Biblia que Herodes le escuchaba de buena gana y se quedaba muy perplejo después de oírle, pero le obedecía en muchas cosas. ¿Se da cuenta de la complejidad aquí? Un rey, acostumbrado a que todos se inclinaran ante él, sentía una extraña conexión con este profeta que lo confrontaba. Había algo en la autenticidad de Juan que tocaba una fibra en Herodes, una que, quizás, anhelaba la verdad en medio de su vida de engaño y pompa. Y esto nos lleva a nuestra primera gran lección: a menudo, aquellos que más resisten la verdad son también aquellos que más la necesitan, y en lo profundo de su ser, la reconocen. Herodes, a pesar de su poder, no era inmune a la voz de su conciencia, una voz que Juan el Bautista amplificaba. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, y donde las presiones externas comienzan a eclipsar la voz interna. Herodías, la mujer con la que Herodes vivía en pecado, odiaba a Juan. No solo porque denunciaba su situación,
sino porque sentía la influencia de Juan sobre Herodes. Sentía la culpa que Herodes experimentaba cada vez que Juan hablaba. Y el ego, mis amigos, el ego de una persona que vive en la falsedad, es un enemigo formidable de la verdad. Herodías quería a Juan muerto. Punto. Y así llegamos a esa noche fatídica. El cumpleaños de Herodes. Una gran fiesta. Lujo, vino, y la danza de Salomé, la hija de Herodías. Es una escena que se ha inmortalizado en el arte y la literatura, pero que a menudo pierde su matiz más profundo. Herodes, bajo la influencia del alcohol y la admiración de sus invitados, se embriagó no solo de vino, sino también de poder y vanidad. Ofrece a Salomé, en un arrebato impulsivo, lo que sea que pida, hasta la mitad de su reino. Y la joven, aconsejada por su madre Herodías, pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aquí está la encrucijada, la decisión que cambiaría el destino de Herodes para siempre. Herodes se entristeció, nos dice la Escritura. Se entristeció. No era un monstruo sin alma en ese momento. Sabía que lo que iba a hacer estaba mal. Sabía que Juan era un hombre justo. Pero, y aquí viene la gran tragedia humana, por el bien de sus juramentos y por la presencia de los que estaban con él a la mesa, no quiso negarle la petición. Miedo a la vergüenza social. Miedo a parecer débil. Miedo a romper una promesa hecha en un momento de embriaguez y fanfarronería. ¿Cuántas veces nosotros mismos, quizá no con reinos en juego, pero sí en nuestras pequeñas o grandes decisiones cotidianas, hemos sentido la presión de ceder ante lo que sabemos que está mal? Por miedo al que dirán, por mantener una imagen, por complacer a quien no debemos, por no querer ser difíciles o complicados. Herodes, el rey, fue en ese instante el esclavo de su propio ego y de las expectativas de una sociedad corrupta. Y esa, queridos míos, es una prisión mucho más terrible que cualquier celda física. La prisión de la conciencia, la prisión de saber que traicionaste tus propios principios por cobardía. Y Herodes dio la orden. Juan el Bautista fue decapitado. Su cabeza fue entregada a Salomé, y ella a su madre. Un acto bárbaro, un acto injusto, un acto que selló el destino de Herodes. La historia podría terminar aquí para muchos, como una anécdota cruel de la Biblia. Pero para el ojo que busca la verdad más profunda, para el corazón que entiende la danza cósmica de causa y efecto, el drama de Herodes apenas comenzaba. Porque la justicia divina no es un Dios sentado en un trono, esperando con un mazo para golpearte en la cabeza. No. La justicia divina es la ley natural del universo en acción. Es la semilla que siembras y que inevitablemente cosecharás. Es la energía que emites y que, tarde o temprano, regresa a ti. Herodes había sembrado miedo, cobardía y una profunda injusticia. Y el suelo de su vida estaba listo para la cosecha. Después de la muerte de Juan, la vida de Herodes se convirtió en un torbellino de sospechas y declive. Su conciencia lo atormentaba. Cuando Jesús comenzó a hacer milagros, Herodes escuchó hablar de él y dijo, «Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, por eso operan en él estos poderes». Imagínense el pánico, la paranoia. El hombre que había decapitado por miedo a un profeta, ahora creía que ese profeta había regresado, con más poder aún. La culpa es un veneno lento pero implacable. Te roe por dentro, distorsiona tu percepción de la realidad y te priva de la paz. Esta es la primera manifestación de la venganza divina, la pérdida de la paz interior. La tormenta en el alma. Una tortura silenciosa y constante, más cruel que cualquier castigo físico. Pero las cosas no se quedaron solo en el tormento interno. La vida de Herodes comenzó a desmoronarse en el mundo exterior también. La historia secular, fuera de los evangelios,
nos da un relato fascinante de su declive. Herodes había repudiado a su primera esposa, la hija del rey Aretas IV de Nabatea, para casarse con Herodías. Este repudio, sumado al insulto del asesinato de Juan, que muchos consideraban un profeta, llevó a una guerra. Sí, una guerra a gran escala. El rey Aretas, su ex-suegro, no iba a dejar pasar la afrenta a su hija. Invadió el territorio de Herodes. Y aquí, mis amigos, es donde los hilos del destino comienzan a tejerse de una manera innegable. Herodes, el rey poderoso, sufrió una derrota militar desastrosa a manos de Aretas. Sus ejércitos fueron aniquilados. Y la gente, la misma gente que antes lo había temido o adulado, comenzó a susurrar. Dijeron, y esto es clave, que esta derrota era un castigo divino por la muerte de Juan el Bautista. La opinión pública, el pueblo llano, la voz del sentido común, ya estaba conectando los puntos. La venganza divina no vino en forma de un milagro ostentoso, sino a través de la lógica de los acontecimientos, a través de las consecuencias naturales de una serie de malas decisiones impulsadas por la debilidad moral. Herodes apeló al emperador romano, Tiberio, para que interviniera. Tiberio ordenó a su legado en Siria que castigara a Aretas. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando el legado estaba preparando su campaña, Tiberio murió. Los planes se frustraron, la ayuda imperial nunca llegó de la manera esperada. Es como si el universo, o la providencia divina, se negara a intervenir a favor de Herodes, dejándolo a merced de las consecuencias que él mismo había provocado. Pero la rueda del destino siguió girando. La verdadera ruina de Herodes vino a través de su propia familia. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo las acciones tienen repercusiones en círculos crecientes, afectando todo lo que te rodea. Su hermano, Herodes Agripa, era un hombre ambicioso y celoso. Agripa comenzó a intrigar contra Herodes Antipas, acusándolo de conspiración contra el nuevo emperador, Calígula. Herodías, con su orgullo herido y su ambición insaciable, presionó a Herodes para que fuera a Roma a defenderse y a pedir un título de rey, para no ser menos que Agripa, que ya había sido nombrado rey de otros territorios. Herodes, una vez más, cedió a la presión. Fue a Roma, arrastrado por la vanidad de su esposa y su propio miedo. Pero sus enemigos ya habían hecho su trabajo. Calígula, el emperador, escuchó las acusaciones de Agripa y, en lugar de favorecer a Herodes, lo despojó de todos sus territorios, sus riquezas, y lo envió al exilio. Imaginen esto, de ser un tetrarca poderoso, con un reino, sirvientes, riquezas, a ser un exiliado, despojado de todo, junto con Herodías. No solo perdió su poder, perdió su fortuna, perdió su estatus, perdió su libertad. ¿Y saben dónde fue exiliado? A Lugdunum, una ciudad en la Galia. Lejos, muy lejos de su hogar, de su poder, de su mundo. Su vida se convirtió en una burla. El rey que había temido tanto al que dirán, el rey que había asesinado a un profeta por mantener las apariencias, terminó sus días desterrado y humillado. Esta, mis queridos, es la culminación de la venganza divina. No fue un acto de ira irracional, sino la inexorable manifestación de la ley de causa y efecto. Fue el universo reequilibrando la balanza, permitiendo que las propias decisiones de Herodes lo llevaran a su disolución. Es la justicia que se teje en el tejido mismo de la realidad, y que, aunque pueda tardar, nunca falla en llegar. Porque la verdad siempre encuentra su camino. La integridad siempre es recompensada, y la falta de ella siempre tiene un costo. Me cuenta en los comentarios de donde usted está asistiendo y si este mensaje está haciendo sentido para su corazón. Eso me ayuda mucho a entender nuestra familia aquí y crear contenidos aún más transformadores. Su voz es importante.
Su perspectiva enriquece a toda esta comunidad de almas. Ahora, ¿por qué esta historia milenaria es tan profundamente relevante para nosotros hoy? Porque la naturaleza humana no ha cambiado. Las tentaciones de Herodes, las presiones que enfrentó, los miedos que lo dominaron, son los mismos miedos y tentaciones que usted y yo enfrentamos en nuestra propia vida, aunque a una escala diferente. Piense en esto. Primero, la presión de conformarse. Herodes cedió a la presión social en esa fiesta. ¿Cuántas veces nos vemos tentados a ceder en nuestros principios, a decir sí cuando deberíamos decir no, a hacer lo que esperan de nosotros, aunque sepamos que va en contra de nuestra verdad interior? Cada vez que hacemos eso, cada vez que traicionamos nuestra intuición, pagamos un precio. Tal vez no es un exilio literal, pero puede ser el exilio de nuestra paz interior, de nuestra autenticidad, de nuestra propia autoestima. Segundo, el costo de la cobardía. Herodes tuvo miedo. Miedo de la reacción de Herodías, miedo de la burla de sus invitados. La cobardía es un ladrón. Roba nuestra voz, nuestra fuerza, y finalmente, nuestra libertad. Cuando elegimos la cobardía en lugar de la valentía de defender lo correcto, abrimos la puerta a una serie de consecuencias negativas que pueden manifestarse de formas que ni siquiera imaginamos, como la pérdida de confianza, la erosión de relaciones o la incapacidad de manifestar nuestro verdadero potencial. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es solo una promesa de fuerza espiritual, es una afirmación de que tenemos una reserva inagotable de coraje dentro de nosotros, esperando ser activada. Tercero, la verdad siempre prevalece. Juan el Bautista murió, sí, pero su mensaje, su integridad, su verdad, vivió. Su voz sigue resonando miles de años después. Su muerte fue un acto de martirio, pero también una semilla de cambio que continuó influyendo incluso después de su partida. La historia de Herodes es un testimonio de que no se puede silenciar la verdad, no se puede enterrar la justicia. La luz siempre encuentra una manera de brillar, y la oscuridad, eventualmente, se disipa. Esto nos ofrece una tremenda esperanza. Nos dice que, aunque a veces el camino de la rectitud parezca solitario y difícil, al final, la verdad se impone. Cuarto, el karma, o la ley de causa y efecto, es ineludible. La historia de Herodes es un recordatorio poderoso de que lo que sembramos, cosechamos. Sus decisiones, impulsadas por el miedo y la debilidad, crearon una espiral descendente que terminó en su ruina. Esto no es un concepto de castigo, sino de equilibrio. El universo busca el equilibrio. Si usted siembra semillas de amor, de verdad, de integridad, de propósito, ¿qué cree que cosechará? Amor, verdad, integridad, propósito. Su vida comenzará a reflejar esas semillas. La venganza divina no es un Dios enojado, sino la manifestación de una ley universal que opera para el bien mayor, para reajustar lo que ha sido desequilibrado. Es una promesa de que, al final, la justicia prevalecerá. Quinto, el valor de la voz profética. Juan el Bautista fue esa voz profética, esa conciencia que no podía ser silenciada. En nuestra sociedad actual, a menudo nos encontramos con situaciones donde la verdad es impopular, donde decir lo correcto puede traer críticas, ostracismo o incluso consecuencias negativas. Pero esta historia nos anima a encontrar nuestra propia voz profética, a defender lo que es justo, a hablar la verdad con amor, incluso cuando es difícil. Porque al hacerlo, no solo honramos nuestra propia integridad, sino que también inspiramos a otros y contribuimos a un mundo más justo y auténtico. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza.
Su voz, su verdad, es parte de ese plan, una pieza vital en el tejido divino. Usted tiene un poder inmenso dentro de sí. Un poder que a menudo subestima. El poder de sus elecciones. Cada decisión que toma, cada palabra que dice, cada pensamiento que cultiva, es una semilla. Herodes, en su momento de debilidad, sembró una semilla de injusticia. Y a pesar de su poder terrenal, no pudo escapar de la cosecha. Pero usted, mi querido amigo, tiene la oportunidad de sembrar semillas diferentes. Semillas de coraje, de compasión, de honestidad, de amor. Semillas que germinarán y florecerán en una vida llena de paz, propósito y abundancia. Quizás usted se ha sentido como Herodes, en una encrucijada donde el camino fácil parece tentador, donde la presión social es abrumadora. O quizás se ha sentido como Juan, hablando una verdad incómoda en un mundo que prefiere la comodidad de la mentira. Sea cual sea su situación, esta historia tiene una luz para usted, una guía para su corazón. Le asegura que usted no está solo. Que hay una fuerza divina mayor que opera en el universo, que vela por la justicia, y que siempre, siempre, le dará la oportunidad de elegir la verdad, el amor y la integridad. Su potencial es mucho mayor de lo que usted imagina. Usted fue creado para algo extraordinario. Su historia no termina aquí. El mejor de usted todavía está por venir. Y tiene todo lo que necesita dentro de sí para manifestar esa grandeza. No permita que el miedo, la complacencia o las presiones externas le roben la paz y el propósito que le pertenecen por derecho divino. Es tiempo de despertar a la verdad de quién es usted y del poder que reside en sus manos. La venganza divina para Herodes fue el desmoronamiento de una vida construida sobre arena, una vida que perdió su ancla en la verdad. Pero para usted, la revelación divina es la oportunidad de construir una vida inquebrantable, anclada en la roca de la integridad, la fe y el amor. Es la promesa de que cada paso que dé hacia la luz será bendecido y respaldado por el universo. Hoy, le invito a reflexionar profundamente sobre esta historia. ¿Hay algún Juan el Bautista en su vida, una verdad que su conciencia le está pidiendo que defienda? ¿Hay alguna Herodías, una presión externa o un deseo carnal que le está empujando a tomar decisiones que sabe que no son correctas? Atrévase a ser valiente. Atrévase a escuchar esa voz interior, esa brújula moral que Dios le ha dado. Porque cuando se alinea con esa voz, cuando elige la integridad, no solo evita las consecuencias negativas de la debilidad, sino que activa una cascada de bendiciones y una profunda paz interior que ningún poder terrenal puede quitarle. La vida de Herodes es una parábola de advertencia, pero también una de inspiración. Nos muestra la oscuridad que puede consumir a un hombre cuando se aleja de su verdad, pero, por contraste, nos ilumina el camino de la luz, el camino de la integridad que Juan el Bautista caminó hasta el final. Y ese camino, mis queridos, es el que lleva a la verdadera libertad, al verdadero propósito y a la verdadera alegría. No subestime el impacto de sus elecciones, porque cada una de ellas es una pincelada en la obra maestra que es su vida. Y usted es el artista. Elija sabiamente. Ahora, con un corazón lleno de fe y esperanza, quiero elevar una oración por cada uno de ustedes, por nuestra familia aquí reunida, y por todos aquellos que buscan la verdad y la justicia en sus vidas. Amado Padre Celestial, con humildad y gratitud, nos presentamos ante ti en este momento sagrado. Gracias por la sabiduría que emana de tu palabra, por las lecciones que nos regalan historias como la de Herodes y Juan el Bautista. Gracias porque, a través de ellas, nos recuerdas tus leyes eternas de justicia, causa y efecto, y la inquebrantable victoria de la verdad. Te pedimos, Padre, que ilumines nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdanos a discernir las Herodías y los Herodes en nuestras propias vidas, esas presiones internas y externas que nos tientan a ceder en nuestra integridad.
Concédenos la valentía de Juan el Bautista, la fuerza para defender lo correcto, para hablar nuestra verdad con amor y para vivir alineados con los principios divinos que tú has establecido. Te rogamos por la paz interior que solo tú puedes dar, esa paz que Herodes perdió por sus malas decisiones. Que nuestros corazones estén libres de culpa, de miedo y de paranoia. Que podamos sembrar semillas de amor, de compasión, de honestidad y de propósito en cada interacción, en cada elección que hagamos. Que podamos confiar en que tus planes para nosotros son de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro lleno de esperanza. Protege, Señor, a cada persona que escucha este mensaje. Protégela de las trampas del ego, de la complacencia y de la traición a sí misma. Que cada uno pueda reconocer el inmenso potencial que le has dado y caminar con confianza en su propósito divino. Que sus vidas sean un testimonio de tu amor, tu justicia y tu infinita misericordia. Declaramos hoy que somos fuertes en ti, que somos capaces de superar cualquier desafío, y que cada experiencia, incluso las difíciles, es una oportunidad para crecer y acercarnos más a ti. Que la justicia prevalezca en nuestras vidas y en el mundo, y que seamos instrumentos de tu paz y tu verdad. Gracias, Padre amado, por escuchar nuestra oración. Que tu voluntad sea hecha en nosotros y a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, su viaje de transformación es continuo. Y recuerde esto, no hay fuerza más poderosa que un alma alineada con la verdad. Hoy, hemos desenterrado una verdad profunda sobre Herodes, Juan el Bautista, y la inexorable ley de causa y efecto. Pero la historia más importante es la suya. ¿Qué semillas está sembrando hoy? ¿Qué legado está construyendo con sus elecciones? Si este mensaje ha tocado su corazón, si le ha brindado una nueva perspectiva, o simplemente le ha hecho pensar, por favor, dele un me gusta a este video. Eso ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y lo más importante, si aún no lo ha hecho, suscríbase a este canal y active la campanita para no perderse ninguna de nuestras profundas conversaciones transformadoras. Somos una comunidad de almas, una familia que crece junta. Y me encantaría que usted siga siendo parte de ella. Le invito a ver nuestro siguiente video, donde profundizaremos en el poder de la resiliencia y cómo podemos encontrar fuerza en medio de las pruebas, inspirados en otra historia bíblica que le va a cambiar la forma de ver sus propios desafíos. El camino hacia la mejor versión de usted mismo está siempre abierto. Continúe caminando con fe, con coraje y con la certeza de que usted fue creado para algo grandioso. Nos vemos en el próximo video. Con todo mi amor y mi bendición, hasta pronto.